amigos y amigas, hermanos y hermanas del alma, reciban ustedes un saludo afectuoso, fraterno, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítanme compartir con ustedes una visión profética. Permítanme meditar en la profecía que Dios dio a la humanidad, vamos a decir a través de Israel, porque ese pueblo que si bien hoy por hoy está endurecido, ajeno a la fe de Cristo, ese pueblo que ha sido tan bendecido, imagínense, con tanta sabiduría, con tanto progreso, con tanta bendición que Dios había determinado darles, y a pesar de eso le han dado la espalda al Altísimo Hijo de Dios. Uno se pone a pensar, eso se parece a esos hijos que uno les da cariño, amor, educación, ayuda económica, salud, techo, alimento, medicina, todo lo que necesitan. Y de pronto esos hijos, algunos por ahí, muy poquitos, pero algunos, le dan la espalda a sus padres, los deshonran. O como esos matrimonios que uno se pone a pensar, la mujer ha sido tan trabajadora, una mujer fiel, amante de sus hijos, de su marido, de su casa. Una mujer que cubre al varón, que le ha dado bendición, felicidad, intimidad, apoyo, ánimo. Y por esas cosas terribles de la vida, el hombre la defrauda en una actitud de infidelidad y de ser desagradecido con esa mujer que casi dio la vida por darle a luz hijos y que le ha bendecido tanto. De pronto este hombre la denigra, la humilla, la avergüenza, y ella lo ama, lo ha amado. Uno se pone a pensar de tanto amor, de tanta bendición que se entrega, y la otra persona responde de una manera tan cruel, tan desagradecida, tan despiadada, tan infame. ¿Qué hacer frente a eso? Eso es lo que les estaba diciendo en relación a Israel. Es que Dios le dio, imagínense, los profetas, les dio la ley con Moisés, les dio prodigios y milagros cuando salieron de la tierra de Egipto. Los patriarcas, la sabiduría, hizo y hace carecer hombres muy inteligentes, muy sabios en ese contexto. Como si fuera poco, en medio de su contexto social, cultural, racial, según la carne, viene nada menos que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que nació en Belén, que se educó ahí porque era judío, era de la tribu de Judá. El Mesías, que era divino, que aunque tenía madre humana, pero él vino en una esencia sin pecado, divino a la tierra. Hizo milagros y sanó enfermos, curó leprosos, resucitó muertos, enseñó sabiduría, dio de comer a los pobres, levantó al caído, restauró al pecador, amó, entregó todo su ser, dio su vida en la cruz por usted y por mí. Derramó su sangre y nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados. Resucitó de los muertos, ese Mesías divino que pronto viene, ha dejado la reconciliación del hombre con Dios.
Y encima, y con tanto amor, y con tanta salvación, y con tanta bendición, y con tanta esperanza de vida eterna, hay gente que le da la espalda a Cristo, que lo desprecia, que lo ataca, que lo persigue, que no le cree. Tanto amor, tanta bendición para que la otra persona responda de esa manera tan ingrata. Bueno, es que parece que en la vida hay cosas así. De todas maneras, quiero leerles lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, está refiriéndose a Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a usted y a mí, a su familia y a la mía, toda una nación, esa luz de la justicia de Cristo que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo, esa luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos, los judíos, los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio del Mesías que viene a la tierra. Lo que pasa es que Israel esperaba un guerrero. Israel esperaba un hombre que los libere de la opresión de los romanos, porque cuando vino Cristo, Israel estaba bajo el yugo opresor del imperio romano. Entonces, los judíos tenían la esperanza de que este Mesías guerrero los iba a liberar del poder de los romanos, iba a tener la independencia y restaurar el reino a Israel. Pero lo que no entendieron los judíos es que la profecía decía que el Mesías tenía que venir primero a dar su vida por toda la humanidad, que primero tenía que ejercerse una redención por Israel. Por eso dice la Biblia, al judío primeramente y después al griego y a todos los demás y a los suramericanos y a todos los europeos y norteamericanos y africanos y asiáticos y a todo el mundo. Pero la bendición se inició en Israel. A lo suyo vino. Claro que algunos le creyeron. Por eso el apóstol Pablo dice que es que Dios ha desechado a Israel. No, porque yo también soy israelita. Si no me hubiese desechado a mí, dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. Y ahí está, aquí estoy, yo he sido un perseguidor y sin embargo Dios me ha revelado al Mesías, ha revelado a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. Y ahí está, yo soy un ejemplo de un judío restaurado. Cuando uno mira a Israel y uno mira tanta revelación, por ejemplo, con los 10 mandamientos, con las leyes, con las profecías, con el templo, con los profetas, con los patriarcas,
uno se admira y dice, realmente Dios visitó a ese pueblo. Es que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero la gracia de Dios ha sido hermosa. Porque resulta que siendo Israel un especial tesoro, imagínense si uno se pone a hablar, a exaltar a Israel, entonces los palestinos que nos escuchan van a decir, estos están parcializados, o los árabes van a decir, estos son de la nación israelita y están parcializados y tienen una tendencia política definida con Israel. Y no es así. Nosotros los predicadores tenemos que reconocer que Israel ha sido endurecido, que Dios les cerró el corazón a ellos y la mente, les cerró los ojos para que no vean y los oídos para que no oigan. A pesar de tanta bendición, ellos se turbaron, pero se abrieron las puertas para usted y para mí. Ellos fueron endurecidos para que usted y yo tengamos apertura, seamos creyentes, seamos salvos, recibamos la gracia de Dios. El tema acá es que Dios dijo desde un comienzo, desde los orígenes de Israel, que son con Abraham, porque es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El origen de Israel son esas tribus, esas familias. Y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fe de ese hombre se iba a proyectar por Cristo a toda la humanidad. Pero los judíos iban a ser endurecidos hasta que llegue el tiempo en el que se cumplan las profecías, donde el evangelio se predique en toda la faz de la tierra, y donde los árabes y los chinos y los norteamericanos y africanos y suramericanos y todos los pueblos conozcan que Jesucristo es el Señor y crean y se conviertan. Claro que muchos de ellos van a rechazarlo igual que los judíos, pero a los que le reciben, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu de Dios. Al final de los tiempos, todo Israel será salvo. Me gustaría leerle esta profecía de Romanos capítulo 11, donde la Biblia dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Cuando venga el anticristo, cuando vengan las profecías del fin del mundo, cuando se acerque la venida del Señor, cuando ya este mundo se va a terminar, antes de que se termine, Israel va a despertar a la fe. La cantidad de judíos que haya en Estados Unidos, en Rusia, en todo lado, en Europa y en Sudamérica, la cantidad de judíos van a volver su corazón. Los israelitas van a decir, Jesús es el Mesías, es el Señor, Él derramó su sangre por nosotros, Él es el Señor, Él resucitó, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Redentor. Nosotros somos reconciliados con el Padre por la muerte de Jesús y los gentiles son nuestros hermanos. Eso al final de los tiempos. Pero por ahora están endurecidos. Ahora uno va a predicar a Israel o a un judío y se le ríe, o lo desprecia, o lo mira con arrogancia, porque ellos piensan que uno está loco, o que uno está manejado por religiones de ciertos contextos tradicionales del cristianismo, politizados inclusive. Aunque entre ellos algunos sí están despertando a la fe de Cristo. Es como algunas personas que en algún momento van a responder de tanto amor que se les da, al final van a responder y otros van a ser endurecidos. Y en vez de responder con gratitud, a veces se portan peor, mal. Ya les conté la comparación con un hijo o con un cónyuge que se le da tanto amor y responde en forma tan ingrata y tan desagradecida y tan perversa. Tengamos paciencia porque la revelación
de Jesucristo está llegando muy rápido, por decirlo así. Menos de lo que usted piensa, va a llegar esa persona, va a ser tocada por el Espíritu de Dios. Esa persona va a empezar a amar. Ese que no amaba va a empezar a amar. Ese que no creía va a creer. Ese que no leía la Biblia la va a leer. Ese que odiaba va a pedir perdón. Ese que cometía actos de corrupción va a empezar a trabajar honestamente. Hay un poder del cielo maravilloso que le está viniendo, una fuerza divina, una energía espiritual que lo está haciendo un hombre nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encargó este ministerio de la reconciliación. No todo está perdido. Miren que en este momento uno se pone, en estos días modernos, uno se pone a pensar en Israel y mira atrás y dice, ¿cómo es que Hitler mató 6 millones de judíos? ¿Cómo es que los romanos exterminaron casi la nación, destruyeron el templo, los babilonios también? ¿Cómo es que actualmente los árabes y los, por decir, los iraníes y otros, los odian, quieren destruir esa nación? Y nadie ha podido destruirla porque Dios dijo, nadie la va a destruir. Y esa nación surgió. Imagínense un 14 de mayo de 1948, la organización de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la ONU establece que Israel sea nación y tenga un territorio y tenga vida política propia. Y nace en un día una nación, como dice la profecía. Pero vienen las guerras y los quieren matar y los quieren destruir. Y Dios de alguna manera conserva a ese pueblo a pesar de que ellos rechazan al Mesías. El amor de Dios no se ha acabado para ellos, aunque están endurecidos. Y aunque Dios les ha disciplinado, porque les han venido cosas terribles. Ya le mencioné el holocausto y la masacre que hicieron los nazis con los judíos. Y uno dice, qué cosa terrible, ¿cómo es que ese pueblo casi ha sido exterminado, pero de una manera brutal? ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué Dios los ha castigado tan terriblemente? Y uno dice, pues no se juega con el Mesías, ¿eh? No se lo rechaza al Mesías sin consecuencias. De todas maneras, la misericordia de Dios es grande y ahí les está extendiendo las manos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice el profeta. Dios a través del profeta. Cuando uno lee las cosas de la profecía bíblica, uno llega a entender que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de nosotros. No nos entienden, nos ven como enemigos. Pero dice acá en Romanos 11:28, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados por causa de los padres. Son amados por causa de los padres. Y eso lo quiero aplicar a la vida de la familia ahora al terminar esta pequeña charla, porque la quiero proyectar a ustedes, que aunque los hijos hayan despreciado la enseñanza de los padres, hay un amor de Dios y hay una fe y hay una semilla que se sembró que algún día va a dar fruto, como en Israel algún día va a dar fruto, porque no en vano hizo Dios tanto por Israel. Algún día la profecía se cumplirá y los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y en su casa lo propio. Algún día esa semilla de fe y de amor brotará. Tal vez en ese interín, hasta que no ocurran las cosas, van a venir juicios y problemas y cosas graves como a Israel. Pero en el final de los finales habrá una bendición del cielo y esa la esperamos, porque ese es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
porque su gracia y su misericordia no se ha agotado, ni para Israel, ni para su casa. Estuvo con usted el pastor Fabio Restrepo, llevando esperanza y luz.